Esta semana traigo buenas noticias para la bolsa, vamos a hablar como siempre de un montón de compañías y va a ser un poquito diferente a otros vídeos de repaso semanal porque en la parte final del vídeo vamos a hablar, ya que me lo habéis pedido mucho, de los resultados tanto de CTS, que es una empresa muy seguida por la comunidad, como de Dye & Durham. Y me intentaré expandir un poquito más que lo que hago normalmente pues en estos repasos, ¿no? Hablando sobre esas dos empresas. Así que si te interesan, no te lo pierdas y quédate hasta el final del vídeo porque ya verás cómo es muy interesante. Lo primero que vamos a comentar en el vídeo es el dato de inflación interanual de los Estados Unidos que se conocía ayer mismo y fue mejor de lo previsto. Se esperaba que fuera del 8% y fue del 7,7%. Esto es algo que ahora vamos a ver que sentó muy bien al mercado. También el dato de inflación subyacente, que fue más baja de lo que se estimaba, y esto pues está haciendo cambiar las probabilidades que hay de la próxima subida de tipos de interés, que es en diciembre. Ahora se está descontando con una probabilidad del 85% que la subida de tipos va a ser de 0,5% en lugar de 0,75%. Es decir, que se empiezan a descontar expectativas en las que la Fed puede ser más blanda con las subidas de tipos de interés. Y esto ya veis que sentó bastante bien al mercado. El S&P 500 subió más de un 5% en la sesión de ayer y el Nasdaq pues subió cerca del 7,5%. Así que ya veis que parece que el mercado se lo tomó bastante bien. Veremos en los próximos meses si realmente la inflación ha caído puntualmente este mes o sigue cayendo y pues todo esto continúa. Y veremos en la próxima reunión de diciembre si la Fed realmente pues empieza a ser más blanda con esas subidas de tipos, lo que sería muy bueno para el mercado. Comentaros también que salía la noticia de que Goldman Sachs, que es un banco de inversión, recortaba las previsiones de crecimiento en los beneficios de las empresas del S&P 500 al 0%. Esto es algo que ya hemos comentado más veces, que las previsiones de beneficio que vemos muchas veces por los analistas pues pueden estar infladas. No es lógico que las empresas vayan a ganar más dinero en un entorno de recesión que cuando no había esa recesión. Entonces, una posibilidad es que en 2023 los beneficios empresariales sean más bajos que lo que van a ser en 2022. Entonces esto parece que ya se está empezando a reflejar por parte de los analistas. Ahora sí, empezamos con la parte de noticias, que hay un montón esta semana. La primera de ellas, y muy importante, tiene que ver con Meta, empresa de la que he subido varios vídeos recientemente en el canal. Os invito a que le echéis un vistazo. Meta recortaba 11.000 puestos de trabajo a medida que invierte más dinero en el metaverso. Esto es algo que pedía el mercado, controle los costes y despidos, ¿vale? Porque es una empresa que, al igual que prácticamente todas las tecnológicas, ha contratado muchísimo. Podéis ver cómo se ha incrementado la plantilla en los últimos años y esto el mercado lo vio con buenos ojos. Más de 11.000 despidos equivalen al 13% de su fuerza laboral. Ya vemos que no es la única empresa tecnológica que está haciendo despidos. También Twitter, ya veis que desde que ha entrado Elon Musk se han puesto a despedir bastante. Microsoft también ha realizado algunos despidos. O Snapchat, que también ha liquidado buena parte de la plantilla. Aquí tenemos un comentario de Zuckerberg. No solo el comercio en línea ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia, refiriéndose a TikTok, y la pérdida de señales publicitarias han provocado que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que Zuckerberg esperaba. Entonces se equivocó, aquí nos lo dice, y asume la responsabilidad por eso. Esto ya os digo que el mercado lo ve como una buena señal, estos despidos, y parece que de momento está sentando bien a la cotización. Hablamos de su competidor TikTok porque esta misma semana salía la noticia de que recortaba sus previsiones de ingresos en al menos 2.000 millones, es decir, un 20%. TikTok tenía una proyección de ingresos que había dado hace un tiempo de que iba a estar entre 12.000 millones y 14.500 para este año, pero ahora nos dicen que los ingresos van a estar más cerca de los 10.000 millones, es decir, al menos un 20% más bajos que la previsión que habían visto o habían dicho anteriormente. Ya vemos que no es solamente Meta, también vimos en los resultados de Google pues que toda la industria pues está un poco floja, ¿no? En este sentido, es normal, al final estamos en un entorno complicado. Tenemos noticia por parte de Nike, que es otra empresa que sé que os gusta mucho y corrigió bastante también en el último año. Nike suspendió el viernes su relación con la estrella de baloncesto Irving y canceló su próximo lanzamiento de calzado con la marca Irving tras la promoción de un documental. El comentario que nos hacía la empresa: en Nike creemos que no hay lugar para discursos de odio y condenamos cualquier forma de antisemitismo. Con ese fin hemos tomado la decisión de suspender nuestra relación con Irving con efecto inmediato y ya no lanzaremos Kyrie 8, dijo Nike en un comunicado. Algo parecido a lo que sucedió hace unos días, si recordáis, con Adidas, otra empresa de la que os hice un vídeo recientemente, pues contando un poco los problemas por los que pasa actualmente
y si podía ser una buena oportunidad de inversión en una empresa de calidad que está pasando por problemas que en principio son temporales. Bueno, cuando grabé el vídeo estaban a 95 euros las acciones, pero han rebotado un poquillo, pero en mi opinión todavía sigue siendo interesante, ¿vale? Actualmente están a 130 aproximadamente, pero ya os digo, la empresa lleva un castigo importante y a lo mejor puede ser interesante que vigiléis esa empresa. Por supuesto que podría caer más. La empresa ha caído de 320 euros, a Adidas me refiero, a 90 o bueno, a 130 que está ahora tras el rebote por algo, ¿vale? Pero os aconsejo ver ese vídeo porque hablo de los problemas que tiene y cada uno pues que saque sus propias conclusiones. Otra empresa de la que tenemos una noticia interesante esta semana es Amazon. Fijaros, Amazon en una amplia revisión de reducción de costes sopesa los cambios en Alexa y en otras unidades no rentables. Esto es interesante que las empresas, pues en un entorno complicado, estén enfocándose en la reducción de costes. Y esto es algo que ha visto con buenos ojos el mercado. Ayer subieron un 12% sus acciones, aunque bueno, también es cierto que rebotó todo el mercado, ¿vale? No es que rebotasen un 12% por esta noticia, pero sí que es algo que es interesante. Que estén haciendo una revisión, pues para intentar ser más rentables. Nuestro equipo de liderazgo senior revisa regularmente nuestras perspectivas de inversión y desempeño financiero, incluso como parte de nuestra revisión anual del plan operativo, dijo un portavoz de Amazon. Como parte de la revisión de este año, por supuesto, estamos tomando en cuenta el entorno macro actual y considerando oportunidades para optimizar los costes. Así que buena noticia por parte de Amazon. También os hice una encuesta, chicos, sobre qué empresa de las grandes tecnológicas pensáis que va a ser la siguiente en anunciar grandes despidos. Porque yo creo que vamos a ver más empresas que van a presentar algo parecido a lo de Meta. Pero bueno, eso simplemente es mi opinión. Podéis dejármelo aquí abajo en los comentarios. Vamos a hablar ahora de algunas empresas de semiconductores. Tenemos ASML, gran empresa de aquí de Europa, de lo mejorcito que tenemos y que ha repuntado bastante. Os pondré por aquí el gráfico que en las últimas semanas se está recuperando con fuerza. ASML proporciona una vista actualizada de las perspectivas de demanda, los planes de capacidad y el modelo de negocio en la reunión del Día del Inversor. Mejoraron sus previsiones, por aquí nos las debería poner. Y ahora la empresa para el año 2025 espera tener ingresos de entre 30.000 y 40.000 millones de euros, una mejora en el guidance, y margen bruto de entre el 54 y 56%. Y para 2030 ingresos de entre 44.000 y 60.000 millones con unos márgenes algo más altos de entre el 56 y el 60%. Empresón ASML, os invito a echarle un vistazo y esta es de las empresas que siempre tenemos que tener en la lista de vigilancia. Además de esto, se anunció una recompra de acciones por hasta 12.000 millones de euros. Otra empresa de semiconductores que también es interesante, pero bueno, yo prefiero ASML, ¿vale? Si tengo que elegir una, es Taiwan Semiconductor, el gigante de la fabricación de chips, TSMC, contempla la expansión multimillonaria en la fábrica de Arizona. Aquí nos hablaban que Taiwan Semiconductor en los próximos meses construirá una planta de semiconductores de última generación y se espera que la escala de la inversión sea más o menos similar a los 12.000 millones de dólares que comprometió hace 2 años, así que es una inversión muy importante que realiza en Estados Unidos. Es otra empresa también interesante. Hablamos un poco más de chips. La empresa Cisco Systems abrirá un nuevo centro de diseño de chips en Barcelona. Ahora vamos a hablar de alguna empresa española. Esta semana pues toca hablar de Línea Directa, que es una empresa aseguradora, los que seáis de España seguro que la conocéis, y tras la fuerte caída que lleva en bolsa, desde que salió a bolsa, porque es una spin-off de un banco que tenemos aquí en España que se llama Bankinter, los de aquí ya lo conocéis, pero los que sois de Latinoamérica a lo mejor no habéis oído hablar nunca de esa empresa. Bueno, entonces esta aseguradora es una spin-off, una escisión de ese banco. Y actualmente, pues tras una fuerte caída que lleva, parece que está a un precio interesante. Entonces aquí hablaban de rumores de que podría estar a tiro de OPA y hay posibles empresas que a lo mejor estén interesadas en comprar esta empresa. Simplemente es un rumor y me parecía interesante. También he echado un ojo en esta empresa a las transacciones de los insiders y veis que estuvieron comprando bastante por la zona de 1,30 € por acción, 1,40, 1,20 aproximadamente. Actualmente las acciones están por debajo de 1 euro, están a 95 céntimos más o menos. Y ha vuelto a haber pues transacciones por parte de los insiders. Aquí podéis ver compras importantes, 600.000 euros algunas, 600.000 euros por la zona de 0,90 €. Esto no quiere decir que la empresa no pueda caer más, es posible que sí, pero siempre es interesante vigilar este tipo de transacciones por parte de los insiders. Ahora vamos a hablar de Iberdrola, pero antes voy a recordaros, chicos, que si os gusta este tipo de vídeos y queréis apoyarme, pues podéis dejar un like o un comentario aquí abajo, que a mí me ayudáis un montón y es la forma que tenemos de crecer los canales pequeños y es completamente gratuito.
Iberdrola, que es una de las empresas del IBEX que creo que no están tan mal, porque sí que hay empresas que yo a lo mejor prefiero mantenerme al margen, no voy a hablar de ellas ahora mismo, pero Iberdrola creo que es una empresa que sí que es algo más interesante y planea invertir 47.000 millones de euros para 2025. Mejora también su perspectiva de beneficios. Y aquí nos daba las previsiones de que ahora espera que el beneficio neto para el año 2025 esté entre 5.200 y 5.400 millones de euros. Actualmente está entre 4.000 y 4.200 para 2022. Así que es una empresa que, según lo que nos dice, podemos esperar que vaya a crecer. Tampoco es una barbaridad lo que va a crecer, pero también es una empresa bastante estable y que creo que puede estar bien para dar algo de estabilidad a la cartera. Sí que es cierto que en un sector muy regulado, eso hay que tenerlo en cuenta. Noticia de Apple. Apple elige a un veterano de Facebook como jefe de información después de las salidas que ha habido de Facebook, ¿no? Ya sabemos. Apple contrató al fundador de una startup y ex ejecutivo de Facebook para dirigir su grupo de sistemas de información. Timothy Campos dirigirá el departamento de tecnología y sistemas de la información, que maneja infraestructura detrás de los servicios en línea, la atención al cliente y el sitio web de Apple. Así que esa es la noticia que tenemos esta semana relacionada con Apple. Toca hablar también de Tesla y vamos a hablar de Elon Musk un poquito. Tesla retira 40.000 vehículos estadounidenses por posible pérdida de asistencia de dirección asistida. Y también Elon Musk pues era noticia porque nos comunicaba que el crecimiento de usuarios en Twitter parece que desde que está él al cargo de la empresa pues está en máximos históricos, o al menos eso es lo que dice él. No sé qué opináis vosotros de todo este tema de la adquisición. Vamos a ver qué cosillas o qué cambios va haciendo Elon Musk y cómo va a ir volviendo poco a poco, en mi opinión, más rentable la empresa. Ya vemos que en el poco tiempo que lleva pues ya está probando hacer bastantes cambios. Tenemos el tema de los despidos, luego que si el tema de las verificaciones, que va a haber que pagar por ellas, $8 al mes nos dice ahora. También está poniendo en algunas cuentas que son oficiales como un nuevo distintivo que pone debajo oficial, como una verificación distinta. Bueno, vemos que están haciendo cambios. Vamos a hablar de algunas empresas de vehículos. Y toca hablar de Lamborghini, que por aquí se hablaba de que ha estado desarrollando una estrategia de salida a bolsa durante mucho tiempo. Actualmente no hay planes, pero sí que es algo posible, que salga a bolsa esta empresa. Yo creo que esto sería más interesante que la salida a bolsa de Porsche, que ya sabemos que salió recientemente. Lamborghini yo creo que es una marca que está a un nivel por encima y que también pertenece al grupo Volkswagen, así que, ¿por qué no? A lo mejor en un futuro vemos una spin-off de Lamborghini. Habría que ver pues a qué precio sale y todo eso, si es que sale algún día a bolsa, ¿vale? Pero bueno, aquí nos hablan de que es una posibilidad. A lo mejor en el futuro tenemos esta empresa cotizando de forma independiente. Hablamos un poquito más de coches y ya luego vamos a pasar a otro tipo de noticias. Renault y Google amplían lazos en software automotriz. Anunciaban esta asociación en servicios de software para los futuros vehículos de la marca Renault y agregaron que Google se convertirá en el proveedor de nube preferido del fabricante de automóviles. Yo no soy muy fan, como ya os he comentado más veces, de invertir en empresas de automóviles, porque si bien es cierto que suelen ser un poco cíclicas, pero también es cierto que compradas a un buen precio, pues a lo mejor pueden ser interesantes. Noticia, bueno, al menos curiosa, ¿no? Relacionada con estas dos empresas. Hablamos un poquito más de Google porque YouTube, que ya sabéis que obviamente pertenece a Google, ha superado los 80 millones de suscriptores en música y premium en todo el mundo. Toca hablar de Disney también, que presentó resultados, no me voy a expandir mucho. Disney queda por debajo de las expectativas de beneficios y advierte de que el crecimiento en el streaming puede disminuir. Todo este mundillo del streaming, ya sabéis que hay mucha competencia actualmente. Ya veis que, bueno, está Amazon, está Netflix, está Disney, está HBO, hay un montón de competidores y a lo mejor eso puede dificultar el crecimiento. Disney anunció un beneficio neto de 3.145 millones de dólares. Esto supone un 58% más que el año fiscal anterior. Y en los últimos 12 meses del ejercicio, Disney ha registrado unas ventas de 82.000 millones, un 23% más. Nos hablaban también de que Bob Chapek, consejero delegado de Disney, ha manifestado su esperanza de que la compañía alcance la rentabilidad en el año fiscal 2024, asumiendo que no haya un cambio importante en lo que sería el entorno económico. Evidentemente, si hay un cambio importante, por ejemplo, a peor, pues esto a lo mejor vendría más adelante, ¿vale? En años futuros. Y ahora sí, chicos, vamos a pasar a la parte que os había prometido al principio del vídeo. Vamos a ver los resultados de CTS, Convert Technology Solutions, y vamos a ver también los resultados de Diane Durham. Si os parece, haré un extracto y subiré como un clip independiente tanto esta parte de CTS como la de Diane Durham, porque sé que hay mucha gente que le interesa la empresa, lo veo en las búsquedas y en el tráfico que tengo yo de datos de YouTube,
y sé que a lo mejor no van a ver este vídeo de noticias, pero si lo subo como un vídeo independiente, a lo mejor les interesa y sí que lo pueden ver. Así que los próximos días os subiré un par de clips de esta parte extraída del vídeo, vale, que lo sepáis. Vamos con CTS. CTS lleva una buena torta y ha caído bastante en las últimas semanas. De hecho, os diría que en 15 días ha caído pues un 40% o cerca su cotización. Esto, en parte, en mi opinión, puede ser porque hay alguien que está vendiendo acciones, por ejemplo, un fondo de inversión podría ser, y está provocando estas caídas. Por el comportamiento que ha tenido la cotización, veis que ha hecho cosas un poco raras, de que empezaba la sesión subiendo. De hecho, ayer empezó la sesión subiendo un 10% y cerró en un -3%. ¿Vale? Yo creo que hay gente liquidando posiciones, a lo mejor algún fondo de inversión. No sé, esto no lo tenemos confirmado, pero podría ser. Los resultados, ¿cómo han ido? Por la parte de ingresos quedaron un poco por debajo de las previsiones. Ahora vamos a ver que sí que tuvo un buen crecimiento. Y la parte de beneficio por acción, en el caso de CTS, sí que consiguieron batir. En principio, con lo que tenemos hasta ahora, resultados mixtos. Aquí podemos ver que las ventas, comparado con el mismo trimestre del año pasado, crecen un 64%, que no está nada mal. Tenemos que el net income crece un 297% y el beneficio por acción crece un 400% hasta los 10 centavos por acción. Si bien es cierto que con ciertos ajustes ese beneficio por acción no crece tanto, crece un 43%. Esto deja a la empresa cotizando a unas 10 veces beneficios o incluso por debajo a los precios actuales. Bien es cierto que hay cosillas que vamos a ir comentando, ¿vale? Me he hecho una serie de apuntes por aquí y lo vamos a ir viendo. Vamos a echar un ojo primero a su presentación. Lo primero que nos muestran es que CTS, podemos ver en la parte de arriba los ingresos, el gross profit y el EBITDA que van desde principios del año hasta ahora, es decir, en 3 trimestres, a falta del último de conocerse, y vemos cómo abajo nos comparan con el full year 2021. En los 9 meses que llevamos han tenido más ingresos que en todo el año 2021, eso es positivo, 1,75 billion frente a 1,5 que hicieron en todo el año pasado. El beneficio bruto es de 382 millones frente a 345,7, algo positivo, y el EBITDA también es algo superior, 100 millones frente a 94 millones. Esto les deja con un beneficio por acción bastante similar en estos 9 primeros meses al que tuvieron en todo el año pasado, de 0,34 $0,35 por acción. Faltaría de añadir, ¿vale?, a estos $0,34 el beneficio que consigan en el Q4, en el último trimestre de este año. Así que yo os puedo estimar que harán en torno a $0,5 por acción de beneficio por acción. La empresa cotiza actualmente a unos $4, pues estaría un PER 8 actualmente. Vamos a echar un ojo a la presentación. Hay algo importante que hay que comentar, pero lo que yo os quiero enseñar es el backlog y es la cartera de pedidos, que ha disminuido un 13% comparado con el trimestre anterior. Esto nos explican ellos que es por la normalización de la cadena de suministro, que ha permitido realizar más entregas de las que se tenía pensado. Por eso disminuye de 507 a 433, como vemos aquí, o esa es la explicación que nos han dado ellos. La empresa además ha recomprado 5 millones de acciones de las 10 que tienen autorizadas, así que ya han recomprado la mitad y probablemente continuarán recomprando. Algo que a lo mejor no gustó demasiado es que parece que se está frenando el crecimiento orgánico. El crecimiento orgánico es aquel que se da por el propio crecimiento del negocio sin incluir el M&A o las adquisiciones que realiza la empresa. Esta es una empresa roll-up que, como ya sabéis, crece principalmente a base de adquirir otras empresas, integrarlas en su empresa y generar sinergias, pero también tiene algo de crecimiento orgánico. Y vemos cómo en lo que va de año, si cogemos los 9 meses, pues el crecimiento orgánico es del 12,5%, pero en este último trimestre ha sido del 5,9%, es decir, que ha sido más bajo de lo que se podía pensar en un primer momento. Esto a lo mejor es algo que tampoco ha gustado demasiado al mercado, pero ya veis que los resultados en general pues no parecen malos, ¿vale? La empresa sigue creciendo y ha ganado en 9 meses más que en los 12 anteriores del año pasado. Me he hecho por aquí algunos apuntes. La deuda ha aumentado a unas 2 veces EBITDA aproximadamente. Esto puede ser algo que no le ha gustado al mercado, ¿no?, que se endeuden ahora que tienen tipos de interés un poco más altos. También que han alcanzado ya el objetivo de añadir 1 billón en ventas mediante M&A. Entonces parece que esto lo van a dejar un poquito de lado, ya no van a realizar, al menos en los próximos trimestres, tantas adquisiciones como podíamos pensar. Esto se puede traducir en un crecimiento más bajo, evidentemente, ¿no? Si van a integrar o van a comprar menos empresas de M&A porque ya han llegado al objetivo que tenían este año y van a centrar su gestión del capital en otras cosas. Aquí me lo he apuntado, chicos. Se van a centrar en la reducción de deuda principalmente. Creo que puede estar bien eso.
y también en las recompras de acciones. Seguirán haciendo M&A, pero menos de lo que venían haciendo, o al menos de momento. Yo creo que es interesante esa gestión del capital, que se centren en reducir deuda, que puede ser algo que ahora mismo no le gusta al mercado, y aprovechando que las acciones cotizan a un múltiplo mucho más bajo del que han venido cotizando últimamente, os pondré por aquí la tabla de ticker de valoración, pues me parece bien que se vayan a recomprar acciones. Creo que le deberían dar bastante caña a todo este tema de las recompras, la verdad. Eso es un poco lo que os puedo contar a modo de resumen de estos resultados y un poquito lo que han dicho en la call. Ahora vamos a pasar a ver de forma resumida los resultados de Dye & Durham, que como veis pues también lleva un castigo bastante importante, ¿vale? Las acciones están ahora mismo a 12,15 dólares canadienses cuando pues estuvieron por encima de los 40 dólares hace pues un tiempo ya. En primer lugar vemos que quedaron por debajo tanto en ingresos como en beneficios. Vemos que la previsión de ingresos era de 126 millones para este trimestre e hicieron 120, entonces quedaron por debajo. Sí que es cierto que esta empresa sí que se está viendo afectada, después lo veremos, por algunas cosas como el mercado inmobiliario de Canadá. El beneficio por acción fue de 0,195 frente a 0,225 que se esperaba. Así que también fue un poquito más bajo. Vamos a echar un ojo, como hemos hecho con CTS, a su presentación de resultados. Bueno, nos hablan aquí un poco de los clientes que tienen, el EBITDA que han conseguido, y algo que sí que ha afectado a los resultados es, ya sabéis cómo está el mercado inmobiliario en Canadá, con las subidas de tipos, y evidentemente pues esto tiene un impacto en el negocio de Dye & Durham, porque hay una parte de los ingresos que procede o está relacionado directamente con el número de transacciones inmobiliarias que hay. Aquí a la izquierda, en el primer gráfico, podemos ver cómo ese número de transacciones ha ido cayendo en los últimos meses. Esto pues es malo para el negocio de Dye & Durham, evidentemente, o al menos para esa parte del negocio que sí que depende de estas transacciones. En Reino Unido pues no es tan preocupante esto. Vemos que, bueno, lleva unos meses ya en estos niveles, y en Australia pues también están cayendo algo, pero yo creo que lo más preocupante sería la exposición que tienen al mercado de Canadá. Si vemos las ventas y los ingresos, ellos nos dicen que de las ventas el 68% de las revenue están expuestas a Global Real Estate Transaction, a las transacciones de real estate, y vemos que en el Q1 de 2023, porque, chicos, aclarar que estos resultados que está presentando Dye & Durham los presenta en noviembre de 2022, año natural, pero pertenecen al Q1, primer trimestre del año 2023 fiscal, ¿vale? Hay que distinguir entre año natural y año fiscal. No siempre van relacionados, y una empresa puede presentar resultados del año fiscal 2023, aunque naturalmente estemos en el año 2022. Pasa en muchas empresas, por ejemplo en España pasa en Inditex también, en Disney creo que pasa también, y en otras muchas empresas. Sé que siempre hay gente que se lía un poco con esto y quería aclararlo. El EBITDA ha sido de 64,4 millones, ahora lo compararemos con hace un año, y las ventas han sido 120,2 millones, que el crecimiento pues a lo mejor no es tan alto como se esperaba. De hecho crecen en 7,5 millones únicamente comparado con hace un año, y tenemos un margen EBITDA del 54%. Seguimos bajando en la presentación y vemos la revenue, como os decía. En el mismo trimestre del año anterior fueron 112 y han subido hasta 120. No es el crecimiento que venía teniendo la empresa, se ha frenado, en parte impactado por esto. Tenemos el EBITDA con sus márgenes EBITDA, eso sí, dentro del objetivo por encima del 50%, han sido del 54% el último trimestre, y vemos que el EBITDA únicamente crece de 62,4 millones a 64,4, únicamente crece 2 millones de dólares en un año, que es un crecimiento bastante más lento del que venía teniendo. Y bueno, así a modo de resumen, la empresa actualmente tiene una posición de deuda, comparado con este EBITDA ajustado que nos presentan, de 2,5 veces. Tampoco me parece tan preocupante pues este tema de la deuda. Hay que comentar cosillas de Dye & Durham. Bueno, os he recopilado por aquí un par de noticias. La empresa tecnológica Dye & Durham recorta puestos de trabajo y ordena a los empleados que regresen a la oficina a tiempo completo. No es la única empresa que hemos comentado en este vídeo que está haciendo esto, y parece que es... Bueno, esto está bien. Yo también haría esto si dependería de mí, ¿vale, chicos? En un memorando que se escribió a las 1.500 empleados que tiene el jueves, la compañía de Toronto dijo que los trabajadores tendrían que regresar a la oficina a tiempo completo a partir del 1 de febrero del próximo año. Citó oficinas vacías e incapacidad de los empleados de colaborar efectivamente entre sí, como las razones para la revisión de la política de trabajo híbrida. Después comunicaron en la conference call que reducirían los costes en un 10% al menos, y que algunos de esos recortes involucrarían empleos. No es la única empresa que está haciendo despidos, ¿vale? O que tiene pensado hacerlos.
Entonces, recortes de costes porque parece que el crecimiento no está siendo el que podían pensar en un primer momento. Aquí tenemos un comentario del CEO. Nuestro negocio continuó funcionando bien durante el primer trimestre, a pesar de un mercado inmobiliario extremadamente desafiante, como os he comentado antes, en Canadá, dijo Matthew Proud. Nuestros resultados subrayan el hecho de que la compañía está bien diversificada geográficamente y en todas las líneas de sus productos, lo que ayuda a garantizar que un desempeño resistente en las condiciones económicas difíciles. Aquí nos mencionan lo que os decía antes, que el 68% de sus ingresos están expuestos al volumen de transacciones. Con tipos de interés más altos, pues se están vendiendo menos casas. Evidentemente, ya vemos cómo está el mercado inmobiliario, ¿no? Tanto en Canadá, en Estados Unidos, pues se están pinchando esa burbuja que había en el mercado inmobiliario y eso se traduce en menores ventas, lo que repercute a Diane Durham en menores ingresos en esa parte. Hablaban también de un dividendo trimestral de 0,01875 dólares por acción, el tema que os he dicho antes del ahorro de costes. Perspectivas para el año fiscal 2023, retiran su objetivo de EBITDA que tenían, es lógico, ¿vale? Porque ya os digo que no está en su mejor momento, dadas las tendencias macroeconómicas en deterioro que están dando como resultado una menor cantidad de transacciones, lo que acabamos de hablar, y también pues nos comunicaban esto. Diane Durham anunció hoy que la junta directiva aprobó el inicio de una oferta sustancial del emisor, según la cual la compañía ofrecerá recomprar para la cancelación hasta 150 millones de dólares de sus acciones ordinarias en circulación. El precio de compra de la acción ordinaria será determinado por la compañía, de acuerdo con los términos de la oferta, pero no será inferior a 12,5 ni superior a 15. Se espera que la oferta se lleve a cabo mediante una subasta holandesa modificada que permitirá a los accionistas que decidan participar en la oferta seleccionar el precio dentro del rango de precios. Y sobre el plan que tenían de recompras de acciones, pues tenían autorizado para adquirir prácticamente 3,5 millones de acciones ordinarias para amortizar, que comenzaron el 30 de septiembre de 2022 y tienen un año para completarlo. La compañía ya ha recomprado pues 2,8 millones de acciones, o sea, la práctica mayoría, ya que las acciones pues también parece que cotizan a una valoración interesante a pesar de las fuertes caídas que ha tenido la empresa, ¿vale? Y el entorno que tiene actualmente, la verdad es que la empresa está muy penalizada, no sabemos si puede caer más. De hecho, el mercado no ha abierto y no sabemos cómo se tomará estos resultados, pero bueno. Esto es lo que os puedo contar yo de esta empresa. Los resultados han quedado por debajo de las expectativas, como habéis visto. Ya hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Ya lo siento si el vídeo de noticias ha quedado muy largo, pero bueno, tenía que ser así esta semana. Los que veáis este extracto, pues será un extracto de 4 o 5 minutos, así que no será tan largo. Y nada más, si os gusta este tipo de vídeos, pues podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en futuros vídeos. Un saludo.